Vamos al concepto que traían de heteronomía. Lo que decía yo es que se refiere ese concepto a que la norma o la ley es creada por alguien o algo que es externo a mi propia decisión directa. Es decir, heteronomía sería esa relación con la norma en la cual, como miembros de las comunidades, no tenemos directa injerencia sobre la creación de esa norma. En general, esas situaciones en las sociedades, y en las sociedades en que vivimos esa es una situación común, están vinculadas a las jerarquías, es decir, hay algunos quienes o algunas quienes tienen un poder más abarcador, más grande que otros, para poder definir lo que son las normas y también para aplicarlas. Este tipo de concepto, heteronomía, se distingue, y en esto hay un autor francés que trabajó mucho sobre esto, que lo voy a poner en el chat, que se llama Castoriadis, se distingue de lo que Castoriadis justamente llama la autonomía. En el caso de Castoriadis, autonomía quiere decir precisamente aquellas situaciones en donde estamos en condición de paridad o de igualdad o de horizontalidad, podríamos decir, para generar las leyes que nos rigen y para poder interpretarlas o modificarlas. Vamos a tomar el ejemplo de nuestra clase. En nuestra clase hay, por definición de la institución, una jerarquía definida así por la institución, y por definición habría una heteronomía en el sentido de que, por ejemplo, como docentes, podemos fijar las normas y podemos además intentar que esas normas se cumplan. En ese sentido, en la universidad nos encontramos frente a una institución, a un instituido, como dijeron ustedes, alguna situación ya creada, una estructura, donde el funcionamiento es heteronómico. Sin embargo, frente a esta situación, habría por lo menos dos posibilidades para pensar. Una es la que plantea Foucault y otra es la que plantea Castoriadis. La que plantea Foucault, precisamente, es que cuando hay poder de dominación siempre hay resistencia. Esa es como una especie de axioma que él, digamos, va delineando y que además realiza sus investigaciones en distintos contextos y referido a distintas situaciones de la vida social y política. Entonces, lo que él dice es, sí es cierto, existen condiciones por las cuales se genera un poder de dominación, que en general es en construcciones de heteronomía que son jerárquicas, que era lo que yo estaba explicando, pero al mismo tiempo deberíamos suponer, y también investigar, dice él, que frente a toda forma de poder heteronómico hay una resistencia. Entonces, en muchas de sus investigaciones, por ejemplo, sobre la fuerza del encierro, de los contextos de encierro, o sobre la dominación de un tipo de saber sobre otro, él fue precisamente intentando mirar cuáles son esas tensiones y esas resistencias. En un minutito voy a mostrar la diapo que en realidad tenía pensada para la segunda parte, pero está buenísimo porque la puedo mostrar ahora. Pero esa sería un tipo de respuesta. La otra respuesta, que por lo menos podemos hacer ingresar ahora, es la que yo les estaba explicando de Castoriadis o Castoriadis. Castoriadis tiene un primer nombre que a mí siempre me resultó raro, a ver si lo puedo escribir bien, que es Corneille. ¿Alguien conocía este nombre y apellido, Corneille Castoriadis? ¿No? Es posible que en sus estudios no lo estudien, porque yo estuve observando los programas de UNSAMI y en general no se trabaja. Karina lo conoce hace muchos años, ahí va. Yo lo suelo trabajar con aquellos y aquellas que hacen adscripciones a la investigación conmigo, porque nos tomamos un tiempo largo para leer los textos, porque son textos complejos. Entonces, Corneille Castoriadis lo que dice es que
a lo largo de la historia podemos observar que en todas las sociedades fueron existiendo momentos de gran concentración de heteronomía y momentos en donde esa heteronomía se ve interpelada, como dijeron algunos de ustedes en sus guías, o se ve cuestionada, y surgen otras formas del poder, que sería lo que él denomina el proyecto de autonomía, queriendo decir con eso que son esas situaciones donde se busca la paridad para generar la norma. Él lo denomina con términos griegos, que yo los voy a poner ahora, no para, o sea, esto es todo bonus track. Está buenísimo porque me dio una clase de Castoriadis que no sabía que me la iba a dar, pero me encanta. Los términos que él usa son isegoría e isonomía. Estos términos quiere decir, el primero es igualdad en la posibilidad de tomar la palabra y de ser escuchado o escuchada. Cornelius, sí, Corneille es en francés, perdón, ahora voy a aclarar eso que me están preguntando en el chat. Perdón, no me quiero perder el hilo porque es un poco complejo lo que estoy explicando. Ya voy a atender lo de Corneille o Cornelius. Estaba diciendo, isegoría se refiere a la posibilidad no solamente de tomar la palabra, sino de que mi palabra valga igual que la de los demás. Que efectivamente en las reglas que nos ponemos, nuestra palabra tenga el mismo valor. Isonomía quiere decir que somos todos pares, definidos así por nuestra ley del grupo. Entonces, para quienes habitan, transitan y buscan generar lo que Cornel Castoriadis llamó la autonomía como proyecto o proyecto de autonomía, según las traducciones, estas dos cuestiones son fundantes, son fundamentales, es decir, en aquellas situaciones donde no se dan estas dos combinadas, no podríamos estar hablando de proyecto de autonomía. Ahora, Castoriadis le agrega un matiz un poquito más complicado y dice, en realidad, la autonomía es un proyecto, queriendo con eso decir que efectivamente sería casi imposible o muy difícil que exista una situación en donde siempre exista todo el tiempo lo que él denominó la isegoría y la isonomía. Porque él, al igual que Foucault, presupone que todas nuestras construcciones sociales y políticas están en equilibrios inestables. Entonces, estas cuestiones que estamos explicando las voy a vincular ahora con la pregunta, un largo rodeo para llegar a la pregunta de Lucas, y voy a ver si puedo presentar. Mientras voy haciendo dos cosas al mismo tiempo, que es presentar y responder, voy a responder a lo de Cornelius. Lo de Cornelius es porque en realidad Castoriadis es nacido en Estambul, pero se muda muy chiquito a Grecia y luego tiene que huir porque es perseguido políticamente y vive en Francia. Entonces, más bien casi toda su vida intelectual la produjo en francés. No obstante lo cual, es uno de mis admirados y admiradas políglotas. Hay muchos y muchas políglotas en el mundo. Yo creo que la otra vez comenté el poliglotismo que es muy común en la frontera entre Guatemala y México, donde se hablan corrientemente 4 o 5 lenguas. El poliglotismo de Castoriadis era diferente en el sentido de que él hablaba no lenguas mayas, sino lenguas indoeuropeas. Y bien, una vez, por ejemplo, vino a dar una conferencia acá y tenía una traductora que era excelente y ella iba traduciendo muy bien, pero él la corregía. Lo cual quiere decir que él al mismo tiempo que hablaba estaba monitoreando la traducción y corrigiendo, así que bueno, son ese tipo de cerebros que pueden hacer 10.000 cosas al mismo tiempo. ¿Se ve la pantalla que estoy mostrando? No, tendría que hacer... Sí, se ve. Ah, pero no se ve completa, ¿no es cierto? Claro, si le pones presentación se va a ver mejor. Ajá, presentar arriba al lado de compartir. Estoy ahí. Bien. ¿Conocían a este señor pelado? No. No los veo, Sí. así que digan algo porque como yo no Sí. lo veo. Sí, sí. Algunas y algunos de ustedes sí, algunas y algunos quizás no.
Precisamente un concepto que yo quería traer hoy a la clase era esta noción que él impulsó para sus estudios, que es la de la arqueología del saber. Esta noción, en palabras de Foucault, lo que nos trae para pensar es primero una metáfora, y a través de la metáfora un concepto. La metáfora es la de la arqueología. Vieron que cuando el arqueólogo o la arqueóloga, en esa construcción imaginaria que tenemos de lo que hacen los arqueólogos, va desenterrando capas, lo que va haciendo es poniendo a la luz, en realidad, distintos momentos de la historia que en principio no se sabe si fueron cronológicamente lineales o convivieron o cómo ocurrió, porque en los sedimentos arqueológicos eso está ahí en principio para ser visto, pero para ser comprendido necesita de una interrogación. Entonces ahí voy un poquito de la imagen, de la metáfora, al concepto. La imagen es esa representación visual que podríamos tener de arqueólogos excavando y poniendo a la luz distintos sedimentos. El concepto sería la pregunta acerca de cómo ocurrió eso que ahí vemos, o qué nos dice ese indicio que vemos como arqueólogos acerca de lo que queremos conocer. Él lo usó para hablar precisamente de las formas del saber. Él, por ejemplo, tiene otro libro que se llama El saber y las formas jurídicas, en donde él va analizando cómo se fueron produciendo distintas nociones de lo que era verdad en distintos momentos históricos. Ese es otro libro. Ahora yo había empezado a referirme a la arqueología del saber. Entonces, lo que él nos trae con este concepto de arqueología es, como decíamos, esta posibilidad de, en un golpe de vista, pensar sobre esta situación de sedimentos y, de nuevo vuelvo al otro autor que mencioné antes, de Castoriadis. Él usa, en vez de la noción de sedimentos que trae Foucault, Castoriadis usa la noción de magma, que es una noción parecida. Lo que ambos autores nos están diciendo es que en realidad podemos tomar un periodo histórico temporal, pero lo que nos va a interesar preguntarnos, o lo que a él le interesó preguntarse, es cuáles son las condiciones de posibilidad para que distintos tipos de saberes se legitimen, o salgan a la luz, o sean reconocidos. Lo que él dice con esto es que los saberes están en permanente equilibrio y que ese equilibrio es permanentemente inestable, que conviven diferentes tipos de saberes en relación tensa, y que por eso es importante, según él, hacerse esta pregunta sobre el binomio saber-poder. Ahora, aquí él, en efecto, usa la noción de poder en principio como poder de dominación. Cuando él escribió este texto, que en realidad es del 69, todavía no había formulado algo que dijo después, que es lo que yo dije al principio de la clase, que es que él se puso a mirar muy detalladamente que en realidad en cada situación de poder, por más heteronómico o dominante que sea, siempre tiende a aparecer una resistencia. Por eso él reconfirma, después de haber escrito la arqueología del saber, varios años después, esta hipótesis que traía y la estudia en distintos institutos sociales. Lo que estudia es justamente cómo se dan esos equilibrios, qué tipos de equilibrios hay. A ver, yo estoy tratando ahora de salir de compartir pantalla. No lo logré, ¿no? Esperen un cachito. Sí, dejaste de compartir. Dejé de compartir. Ah, lo que pasa es que no los veo, no sé por qué. Ah, ahora sí. Bueno, está buena la pregunta que trajo Lucas, porque justamente nosotros hoy queríamos iniciar la segunda parte con esta reconceptualización que yo acabo de hacer ahora, y sí habíamos percibido nosotros y nosotras que en general, cuando ustedes usaban el término poder, salvo algunas poquitas excepciones, hablaban de poder de dominación,
sin tal vez hacerse la pregunta, existe otro poder. Sin embargo, muchos y muchas de ustedes, aunque no hicieron esa conceptualización, lo propusieron en ejemplos. Hay algunos y algunas que están haciendo que sí con la cabeza. No sé si me hacen a mí que sí o están chateando, pues está buenísimo. Esto de la virtualidad me encanta porque es más lindo que cuando yo daba clase presencial, que igual todos chateaban. Pero acá se da como el chateo más a full. O sea que no sé si las cabezas así quiere decir que me están siguiendo a mí o que están en otro chat y está bueno lo que el compa les está diciendo. Pero voy al punto que yo estaba tratando de traer, que es, en algunas de sus presentaciones, apreciaciones, puntualizaciones o escritos, si bien ustedes no usaron estos conceptos que yo usé recién, por ejemplo, proyecto de autonomía o paridad para tomar decisiones o isegoría, si bien no usaron esos conceptos, sí empezaron a dar ejemplos de situaciones en donde hay una pregunta acerca de qué otro tipo de poder se puede construir y hay ejemplos de esa construcción de otro tipo de poder que en otras conceptualizaciones también se llaman el poder en dispersión, es decir, un poder que no necesariamente tenga un centro y una jerarquía de arriba para abajo, sino que esté, por decirlo así, ramificado. Chantal dice que es amigo, buenísimo. Entonces, las que hacían así, ¿alguien se le ocurre algún ejemplo de esto que yo estoy diciendo? O el mismo Lucas, que vos que traías la pregunta, un poquito, la pregunta que yo te hago a vos es si a partir de las cosas que fuimos puntualizando podés empezar a pensar algunas cosas más o la inquietud que traías se te empieza a responder, o también si vos tenés ejemplos en donde puedas aplicar o pensar sobre estos conceptos que ahora tiramos varios al mismo tiempo. Voy a puntualizar los que tiramos. Heteronomía, jerarquía, poder de dominación, poder en mutualidad y paridad, isegoría, isología, creo que no lo dije, pero... Ah, sí, isología lo dije, perdón. La autonomía como proyecto o proyecto de autonomía, poder en dispersión. Y lo que estamos tratando también de puntualizar es que al menos estos dos filósofos que trajimos hoy presuponen que ese es un equilibrio inestable y que en general en nuestras vidas cotidianas no ocurre como sí o no. O sea, no es dicotómico, aunque sea un binomio, que es distinto. Un binomio, como muchos y muchas de ustedes definieron, es una construcción en la cual hay dos pares que funcionan al mismo tiempo. En cambio, una dicotomía sería un par binómico en oposición. ¿Entienden esa diferencia? Entonces, cuando decimos binomio saber-poder, no quiere decir que el saber se opone al poder. Quiere decir que en principio cualquier construcción de saber trae en sí mismo un pensamiento sobre el poder y cualquier construcción de poder tiene un encuadre de conocimiento o de saber. Foucault a propósito elige el término saber. Hoy no me voy a extender en eso porque sería otra clase que también la puedo dar, está buenísimo porque puedo dar otras clases que no tenía tan claro que podía dar, pero sí, es una broma, me estoy haciendo una broma a mí misma. Espero que sepan apreciar el humor de la docente. La docente tuvo una semana muy complicada la semana pasada y me viene bien tener un poquito de humor. Así que, bueno, entonces, la pregunta que vuelvo a traer al grupo, tanto a Lucas que hizo la pregunta, como a cualquiera, puede responder él o cualquiera. Veo que Cami está levantando la mano. Y voy a pasar la palabra a Cami y al mismo tiempo quiero volver a decir algo que ya dije, y no es para que no hables, Cami, para nada, pero sí venimos notando, y ustedes también lo notan, que hay personas que hablan muchas más veces que otras. Y en nuestro intento, sí, de aplicar isegoría e isología y de dispersar el poder, nos encantaría que de acá al fin del cuatrimestre, pongámonos una meta lejos, podamos distribuir la palabra lo más posible. Paso palabra a Cami. Bueno, digo me callo, entonces. Un poco Perdón, relacionado... quiero hacer un comentario. Para nada intenta callar a personas en particular. Simplemente es un pensamiento sobre
la posibilidad que tratemos de tener de ampliar nuestros intercambios, que tampoco tenemos muy claro cómo se hace. Así que... No, es algo que estaría bueno que se dé. Yo soy muy de meter bocado, perdón, pero no puedo controlarme. Con esto de relacionado del saber poder, es que un poco yo había elegido en la primera guía la imagen de Bulat. No sé si se acuerdan de que yo había elegido la frase de que cuando se nace pobre, estudiar es el mayor acto de rebeldía contra el sistema, porque el saber rompe las cadenas de la esclavitud. Entonces, esta relación de que el saber le da poder a quien no lo tiene. Claro, ahí saber, en ese enunciado, tiene un matiz que es uno de los matices posibles, que es el matiz asociado al conocimiento legitimado. Pero cuando Foucault habla de saber, habla en realidad de cualquier tipo de conocimiento generado, más parecido, podríamos decir, a lo que ya vimos que Apfel-Maglin denomina tradiciones científicas comparadas o diversas. ¿Qué poder no tiene quién? Perdón, no entendí la pregunta. No era a mí la pregunta, ¿no? ¿O sí? Me perdí. Fer, ¿podrías aclarar la pregunta? Era en respuesta a lo de Camila. No tiene cierto poder, pero tiene otros poderes. Sí, Tiene justamente... poder sobre otras áreas que no vienen del saber, o de ese saber. A eso sería. Claro, ahí está la cuestión un poquito, que creo que esa frase es un buen... ¿cómo se dice en castellano? Es como una especie de buen atractor, es algo que nos atrae, un imán, sería un imán, ahí va. Sería como un imán porque uno se queda pensando, a ver, ¿cómo es? ¿Hay unos que saben más y otros que saben menos? ¿O hay un saber que está más legitimado y otro que está menos legitimado en todo caso? Un poquito esa pregunta sobre la legitimación de los distintos tipos de saberes es lo que pudimos o intentamos poner a funcionar en la unidad 1. ¿Algo más que resuene en esto que estamos compartiendo? Hola, ¿qué tal? Bueno, yo soy del grupo 6 y nosotras habíamos elegido un fragmento de Frigerio que es acerca de lo inenseñable y que pensaba en esto de la relación de saber-poder. Por ejemplo, lo que nosotras habíamos querido poner con el fragmento era de que si a nosotros, por ejemplo, nos enseñan un pensamiento histórico o también un pensamiento científico determinado y no nos dejan ver las otras posibles variedades que haya, de esa forma a nosotros nos están censurando y eso le está dando poder, no sé, a la, corriente política que esté en este momento, al Estado que esté en este momento, como que eso me traía el tema de la relación de saber-poder. No sé si lo estoy relacionando bien o mal. Y bueno, y después también hablar del tema de la deconstrucción, que creo que también se usó en la clase, pero pensar realmente qué es la deconstrucción y cómo lo podemos implementar nosotros en lo cotidiano, sin tampoco caer en la crítica para, digamos que no, como criticar algo, no sé, esto no me parece que está bien, pero ¿y qué sigue después? Eso es como una respuesta de resistencia también al de construir algo. En esas cosas pensaba, no sé si se me entendía lo que quise decir. Sí, voy a tirar un poquito del hilo que traes porque hay algo interesante para pensar, creo, todos y todas nosotras, que es que, en mi experiencia por lo menos, la acción y los efectos de lo que vos estás llamando ahora de construcción, que significaría mirar algo y revisar sus supuestos, ver cuál es, ahora voy a usar el término, la construcción epistemológica que está por detrás, ver qué nos están proponiendo, implica informarnos muchísimo. Es decir, es complejo el mundo en que vivimos hoy porque
ese ejercicio que vos estás proponiendo de una deconstrucción informada y de una deconstrucción crítica en un sentido comparativo y que nos permita ver las diferencias, precisa de información. Y acceder a la información es también un punto crítico en nuestras sociedades hoy. Por un lado, por la velocidad de la reproducción, la generación y reproducción de la información, que es distinta a otros momentos históricos. Yo no digo ni que sea mejor ni peor, es completamente diferente. Y justamente parte de lo que me pasó en el fin de semana es que estuve a cuidado de uno de mis papás. Yo tengo dos papás, uno que me crió y otro biológico. Estuve a cuidado de mi papá biológico que tiene 96 años. Y él me dijo, claro, me dijo, él hace poco además empezó a perder la memoria, entonces las conversaciones son muy interesantes porque otra que asociación libre, muy libre. Entonces estábamos hablando un poco, pero él empezó a conectar precisamente con este punto de la información, porque estábamos mirando la televisión, y él empezó a decir, claro, en realidad, cuando yo era chico no había ni radio. O sea, él vio el nacimiento de la radio. Entonces me empezó a explicar el fenómeno de la radio desde su perspectiva, o sea, desde la perspectiva infantil que él cree recordar hoy a sus 96 años. Todo entre paréntesis, ¿no? Pero fue interesante esa conversación para mí por esto que estamos hablando, que era cuáles eran los medios por los cuales se generaba y se compartía información, qué nos permite y qué no nos permite la rapidez en las nuevas tecnologías de la información, cuáles serían nuestros criterios para intentar revisar si la información a la que estamos accediendo nos permite entender lo que estamos pensando, nos permite contrastarlo con otras fuentes. Un ejercicio muy mínimo que yo les había pedido hacer al principio era ese ejercicio del vocabulario. Y algunos y algunas de ustedes, yo ya lo dije, habían buscado los términos de un modo que en realidad no les servía para interpretar el programa o las consignas. Sin embargo, lo dejaron anotado sin poder tener una reflexión crítica sobre eso, que bueno, ahí estaba bueno porque era un puntito que nos permitía empezar a ver esto que estamos planteando. Sí, chequear la supuesta veracidad, que es complejo también porque ahí entra la pregunta sobre qué es la verdad y qué es lo veraz, que son preguntas que probablemente estén trabajando en filosofía, o por lo menos que antes con el programa de filosofía se trabajaban, así que probablemente lo estén trabajando. Lo que pasó hoy en la clase me encanta porque además con el equipo docente teníamos una planificación que yo estaba rápido tratando de pensar cómo la vamos a reacomodar un poquito. Y a ver, le voy a proponer, por un lado tenemos dos personas que no están porque están haciendo otra tarea para el equipo y en el equipo nos dividimos y hoy vinimos tres, que son el profe Camalet, la profa Goldman, la profa Eras quienes hablan. Y por otro lado, les queríamos explicar que nos había quedado un poquito pendiente la cuestión esta que habíamos planteado de reconocer esos humanos y más que humanos con quienes convivimos, que lo vamos a abordar en un minutito. Después de abordar este ejercicio sobre la pregunta sobre la convivencia, y ustedes son libres de contestar lo que quieran o de no contestar, simplemente es un ejercicio que se nos ocurrió que podía llegar a ser divertido, vamos a pasar a un ratito de unos 10 minutos donde yo voy a explicar lo que va a pasar después. Como más o menos reconstruimos la clase, empezamos por otro lado, ahora en vivo estoy replanificando con ustedes, que no me molesta para nada, al contrario me encanta, pero simplemente lo estoy diciendo para que mis colegas sepan hacia dónde voy. Tendríamos que tener como una señal del truco, pero de la materia. Me la voy a inventar esa está buenísima. Por ejemplo, ancho de espada quiere decir cambio la planificación. Ancho de basto quiere decir, bueno, ay, estoy grabando encima. Qué payasada, perdonen. Bien. Esto también sería interesante. Como ahora vamos a hacer el ejercicio de los convivientes, ¿nadie tiene problema en grabar o quieren que pare la grabación? Si alguien tiene algún problema, por favor, ponga en el chat basta que uno... ¿A qué se refiere con convivientes? Es mi duda. Ahora lo vamos a decir, pero ¿se acuerdan que habíamos hablado acerca de que algunos y algunas de nosotras convivimos con humanos y con lo que el programa llama más que humanos?
que en algunas tradiciones filosóficas se refiere a todos los seres. Todos los seres pueden ser animales, objetos, plantas, creaciones de la fantasía. O sea, hay ciertas perspectivas que reconocen a todos esos como seres. En general, la tradición occidental no reconoce a esos como seres. Y la tradición occidental se preocupó bastante por insistir en la unidad del ser, lo que algunos de ustedes buscaron como el principio de identidad, que es que algo es idéntico a sí mismo. Esa sería la tradición occidental. En otras tradiciones existe la perspectiva de que el término ser, la denominación del ser, se puede predicar de muchas maneras, se puede extender a muchas formas. Entonces, la pregunta que teníamos ganas de explorar juntos, participando todos al mismo tiempo por el Mentí, era si tenían ganas de poner humanos y más que humanos con los que conviven y que nos quede como una plaquita así que vamos a hacer juntos y juntas. Si alguien tiene algún problema en grabarlo, avisen ya, por favor, por el chat y paro la grabación. ¿No? Entonces le paso la palabra al profe Camalet. Gracias, Mati. Muy bien. Bueno, voy a pasar a compartirles un link que, bueno, van a encontrarse ahí una pregunta. Es la misma dinámica que hicimos en esa primera clase, si mal no recuerdo, en donde había una pregunta que ustedes responden, y luego vemos las múltiples respuestas. Díganme si pueden ingresar, díganme si pueden ver, porque una de esas está mal configurado, puede pasar. ¿No hubo drama? No. La otra vez que lo hiciste, habías puesto para que se fuera viendo mientras lo hacemos, ¿es así? Ahí está, ahí está. Sí, estoy esperando que haya más respuestas. Sí, quiero avisar eso simplemente para que todos sepan que se va a ver, nada más. Eso es lo que quería avisar. Muy bien, ahí vamos. Ahora sí. Ahí se están viendo, están bajando automáticamente. Están repitiéndose también. Creo que las están viendo, ¿no? Sí. Sí. Perfecto, perfecto. Convivo con mi hija Eliana, de 17 años, y mi gato Simba. Convivo con mi gata y mi amigo imaginario. Familia y mi perrito. Mi perrita. Mi mujer, mis 2 hijos y mi perro Cookie. Perro plantas. Con mi mamá y papá. Mi amor, sus plantas y nuestros 2 perritos. Me encantó esa. Humanos más que humanos, compañero y Cuba, jugando en el living. Con mi mamá y mi papá. Madre, padre, hermana, sobrinos, 2 perros, 2. Mi hermana Jade, mi perrita Salchicha, Francesca, y mi mamá Natalia, y mi tortugo Manuel. Ah, y había uno que se me escapó ahí.
Me parece que ya pasó todo 2 veces, ¿no? ¿Puede ser? Pudieron ir leyendo ahí, pudieron ir... ¿Algo les llamó la atención de lo que fueron leyendo? ¿Algo les sorprendió? A mí me sorprende, y lo digo de verdad, porque yo soy no anti-animales, pero anti-animales. La cantidad de animales que hay en este grupo gigantesco. Y de mascotas, ¿no? Si recuerdan, el título completo del libro de donde extrajimos el capítulo de Dapher Margolin es Criando mundos vivos y vivificantes. ¿Se acordaban de eso? Un poco va con esta noción de que podría pensarse, y esa es otra perspectiva epistemológica, que el término ser, por un lado, se expresa de múltiples maneras. Ya vimos que en otras epistemologías, esto lo había traído, creo que en la primera clase, Carlos, y yo lo retomé. En otras epistemologías, por ejemplo, en algunas tradiciones de China y de Japón, existe la posibilidad de que algo pueda ser y no ser al mismo tiempo. Y también en otras perspectivas más contemporáneas existe esta noción de que el reconocimiento de todos los seres posibles es una tarea política, porque nos pone de frente a la pregunta de cómo queremos vivir, más allá de qué pensamos, quién tiene la posibilidad de conocer o de ser, también la pregunta es cómo queremos vivir. ¿Quieren hacer algún comentario? Si no, vamos pasando a lo que sigue y después vamos al recreo. A mí me gusta, espero que se escuche bien si el internet me lo permite. Me encanta la presencia de plantas que hay en las casas o en los departamentos también y de familiares y cómo los nombres que les ponen, edades o si son perros o gatos, como la descripción. Gracias. Podrían aclarar, claro, que conviven con ustedes mismas. Yo una vez fui a un taller de plástica 6 meses y produje 2 obras. Una se llama Todos mis yos me están viendo. Así que si un día me animo les voy a mostrar porque me da vergüenza, porque la verdad que es una obra bastante, creo que mala artísticamente, pero un poco es esta idea de que convivimos con múltiples yo, tal vez, ¿no? Y precisamente es también el tema de trabajo de hoy. Justamente el psicoanálisis trajo a cuestión esta noción tan fuerte de Occidente de que somos unos unívocos y que además nuestra mente siempre actúa racionalmente. El psicoanálisis, entre otras cosas, seguro que eso lo puso en cuestión. Mati, ¿te podría pedir que me dejes compartir a mi pantalla? Por supuesto, Ana. Gracias. Bien. ¿Alguien quiere decir algo? Porque sonó la campanita del... Y yo, no, como no veo, no sé. No, toqué yo sin querer, Ah, bueno. Perdón. ¿Se está viendo? Si te puedes presentar mejor. Sí, sí. Sí. Es raro porque yo no veo mi propia presentación. Así que no sé cómo lo estoy mostrando. Presentar, ahora sí. Muy bien. Lo que les vamos a pedir en un ratito cuando vayamos, vamos a ir primero a recreo, 10 minutos como para
cambiar aguas, como dice Matías, entran y que salen, y vamos a pedirle después cuando vuelvan que trabajen en sus pequeños grupos. Lo que vamos a hacer en esta segunda parte de la clase es reconocer los textos que están asignados para la lectura y les vamos a pedir resolver 3 consignas que ahora las voy a explicar. Es posible que en un grupo solamente lleguen a trabajar con la primera consigna y dentro de la primera consigna solamente con un texto. No importaría, es decir, no piensen cuando se van a juntar en el momento del grupo, que ahora vamos a dar un poquito las precisiones de tiempo y espacio, que tienen que hacer todo lo que está anotado aquí, pero sí les proponemos que por lo menos empiecen porque es parte del reconocimiento que les vamos a pedir que hagan en esta unidad. Entonces, lo primero que les vamos a pedir es que exploren los textos disponibles de esta unidad, que busquen o investiguen sobre los autores y autoras, si hay fechas de escritura, si está disponible en el texto que le dimos o no, si saben algo de la coyuntura en la que esos autores o autoras escriben. Entonces, en el lenguaje que vinimos usando en la materia hasta ahora sería ubicarse en toda la información que le dé el texto y lo que fuimos denominando el paratexto, es decir, aquellas cuestiones alrededor del texto, que puede ser la presentación visual, el nivel de título y subtítulo, notas al pie, fechado, editorial, que ayudan a situar ese texto en tiempo y espacio. Si llegaran a hacer eso para todos los textos, o para varios de los textos, sin pretender que sean exhaustivos con todos, estaría buenísimo si después pueden ir, o al mismo tiempo, ir pensando en el punto 2, que sería una hipótesis de lectura sobre cada texto. Podría ocurrir que en algunos de los grupos, algunos o algunas de ustedes ya hayan empezado a leer. Entonces, si ya empezaron a leer, simplemente coméntenles a sus compañeros y compañeras para que sepan que en todo caso su hipótesis está informada por una lectura previa. Simplemente estamos denominando hipótesis de lectura en este contexto a qué creen que va a decir el texto en cuestión a partir de la exploración que hagan de los textos en primer término. Y por último, si fuera posible, nos gustaría que empiecen a pensar si ustedes tienen algunas hipótesis o presunciones o supuestos informados o aspectos que vayan a querer corroborar, a eso estamos llamando, hipótesis de relaciones entre los textos. Para hacer esto, nosotras y nosotros, sí, al final de la clase 5 está en la carpeta, claro. Igual ahora les vamos a pasar el link porque suponíamos que podía haber personas muy pistadas y otras muy despistadas. Así que dándole crédito al piste y al despiste, preparamos también un documento que ahora Matías va a compartir el link en el chat, en donde lo que van a ver es, por un lado, estas mismas consignas que recién les mostré, y por otro lado armamos Meet para cada grupito para que se encuentren, y además del Meet les armamos un documento de Google para que puedan tomar notas. Yo voy a mostrar ahora, Mati, en realidad si no te molesta podés compartir vos pantalla, que me resulta más fácil que vos compartas el documento que en realidad lo armaste vos hoy. Ahí va. Juntos, pero lo armaste vos. Bien. Ahí va. Les vamos a dar vista a este documento, donde lo que primero le ponemos es el link donde están todos los textos, porque ahí estaban preguntando dónde estaban en la clase correspondiente. Después ven las consignas que acabo de leer, y después, Mati, si podés ir scrolling down, están los grupos, y está el enlace al documento, y si cliquean en el grupo que les corresponde, por ejemplo, Carlos Chen. Vamos a hacer la prueba con Carlos Chen. Carlos Chen, grupo 11. Oh, bien, bien, bien. Voy a tener que dejar de compartir pantalla. Es el que más me acuerdo porque es el grupo que se hizo
de pronto y yo no sabía que había un grupo 11. Voy a dejar de compartir pantalla un segundito. Me acuerdo del grupo 11 y del grupo 6. Del grupo 6 me acuerdo porque no se habían puesto de acuerdo con el nombre. Y del grupo 11 me acuerdo porque fue el grupo inesperado. Y después tengo otras reglas mnemotécnicas que si quieren después se las digo también. Pero esas ya son más complicadas para mí porque no me resulta tan fácil tampoco acordarme todo. Entonces, acá estamos en el grupo de Carlos y lo que ven es que está el enlace del Meet, las consignas, y Matías les armó también, si quieren, una tablita porque ahí pueden ir consignando el punto 2, ¿no es cierto? Ahora, lo que va a pasar es que en el momento que ustedes se reúnan en grupo, los 3 profes y profas que estamos hoy en la clase vamos a ir rotando por los grupos, o sea que por ahí vamos a entrar y salir. No se molesten por eso, simplemente nos parece interesante ir escuchando un poco de cómo trabajan en la dinámica grupal, que a veces no es tan fácil de mirar en tiempos de virtualidad, porque en tiempos reales, cuando trabajábamos en grupo, estábamos ahí y nos podemos acercar y compartir con ustedes, ahora es todo más complicado. Entonces vamos a hacer una prueba. Tengámonos paciencia porque siempre hay algo que puede salir mal, obviamente, pero desde la planificación que hicimos tratamos de que todo esté dispuesto para que podamos trabajar bien juntos. Son 8 y 5, les propongo empezar con el trabajo en grupos 8 y cuarto, y a las 9 nos volvemos a reunir como grupo grande. Pero igual recuerden que entre 8 y cuarto y 9, los profes vamos a ir rotando por los grupos, vamos a ir entrando a los links para acompañar el trabajo que estén haciendo. ¿Dónde quedan los enlaces? Muy bien, ahí paso el enlace. Ahí va. Está buena la pregunta de dónde quedan los enlaces porque es como dónde queda Carapachay, ¿no? Ahí está el enlace a lo que es el archivo como central, que tenemos los links a los distintos grupos y, digo, los distintos documentos de los grupos, y también tenemos el link a la bibliografía. Luego en cada grupo están los links de los Meet y las actividades para realizar. Obviamente, si ya se quieren juntar, júntense, ¿no? Pero a nosotros nos parece que ustedes siempre solicitan unos minutos de transición, así que hagan como quieran. Nosotros vamos a empezar a entrar a los grupos a las 8:15 y después en punto 9 nos vamos a juntar de nuevo todos y todas. ¿Qué decía el chat? No vi. Está silenciada, Ana. Después respondo a las cuestiones esas en todo caso. Ahora, si quieren, tómense unos 10 minutitos o vean para organizarse, después retomo lo de los videos. ¿La página de UNSAM no está funcionando ahora? A ver. Conspiración. Pueden ingresar. Prueben ingresar, así cualquier cosa lo corregimos. Igual si no, como tenemos siempre plan B. ¿Ingresar a qué? ¿A los links de Meet? No, a la página UNSAM. No, alguien dijo que la página UNSAM no está funcionando. Yo creo que sí, porque hasta hace un ratito estaba levantado. Bueno, yo me voy a ir un rato de acá y voy a parar la grabación. Y cuarto, vamos a empezar a entrar en los grupitos. Bueno, cualquier cosa, por favor, digan así. A mí me dejó entrar, a mí me funciona. Bueno, bien, perfecto. Con que haya una persona por grupo es